mientras como achiras y tomo tintico, quiero contarles cómo fue la experiencia de hacer un libro. Si me siguen sobre todo por Instagram o vieron el Reading Blog de noviembre, creo que fue ahí donde tuvimos la presentación del libro, sabrán que Sombras de Tiempo fue el primer libro que edité y publiqué por la universidad. Muchos me estuvieron preguntando dónde lo conseguían, dónde lo compraban, si era un libro escrito por mí, pensaban que yo lo había escrito, etc. Yo recibía todos esos mensajes y me sentía absolutamente abrumada y agradecida porque hubiesen personas como que si saco un libro, yo quiero leerlo, como está, o sea, como ese recibimiento de parte de ustedes fue bellísimo y les agradezco mucho. Desafortunadamente no es un libro que esté como en circulación, fue un libro que hicimos como un proyecto de clase, no es un libro escrito por mí, salvo el prólogo, que yo pues fui como la editora general del proyecto, ya les voy a contar muchísimo más sobre todo el tema de roles, etcétera, y pues yo hice como el prólogo. Pero si tenemos una copia en digital, les voy a dejar en la descripción de este video el link para que ustedes puedan ir a verlo, ver el diseño, leer el prólogo, leer los cuentos que más les llamen la atención, ver las ilustraciones, todo lo que tiene el libro, porque es imperfecto. Tiene varias cosas que si hubiésemos tenido más tiempo seguramente pues hubiésemos podido corregir, pero fue pues un proyecto que hicimos en 3 meses, entonces sí se nos pasaron varias cositas, pero yo lo veo perfecto, es precioso. En serio tiene todo el amor y todo el trabajo de un equipo súper comprometido, así que bueno, este video es para contarles la experiencia, contarles el chisme de cómo fue hacer todo esto y quería comenzar como con esa aclaración. Si lo pueden leer, está en la descripción de este video. No es un libro escrito por mí y sí les agradezco profundamente que estén tan pendientes de todo esto y que me comenten esas cosas de es que si tú sacas un libro voy a estar ahí la primera comprándolo. No saben eso cómo me hace sentir. Tenemos que tener el Achira Time. Así que decidí dividir este video en 3 partes. La primera es contarles sobre la clase de procesos editoriales, sobre la carrera que estoy estudiando. La segunda es sobre el proceso como tal del libro y la tercera como algunos retos y aprendizajes que tuve. Así que para comenzar, para los que no saben y los que sí recordarles que yo soy estudiante de estudios literarios y edición. Es la única carrera que existe en el país que tiene estos 2 componentes. La estoy estudiando en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que fue donde hice mi primer pregrado de comunicación social y periodismo, y pues yo siempre iba como con la idea de querer hacer esta doble titulación porque me parecía como una oportunidad muy bella como de sacarle más provecho a la universidad y de paso pues aprender mucho más. Así que yo la tenía como súper clara que yo quería hacer una doble titulación, pero cuando yo busqué mi carrera principal, la verdad literatura nunca se me pasó por la cabeza. Yo no sabía muy bien uno para qué estudiaba eso. Mucha gente que estudia eso pues lo hace para ser escritor y yo no quería ser escritora. Entonces como que nunca fue una opción como para que fuese mi carrera principal. Entré a estudiar comunicación social y periodismo y esta carrera la inauguran. Tiene como hasta ahora su primera promoción. Hasta ahora se ha graduado una promoción y ahorita van para la segunda. Entonces es muy nueva, es un bebecito en todo este mundo, pero realmente es una carrera fascinante. Digamos que no es la primera universidad que ofrece literatura porque pues muchas universidades tienen como la carrera de literatura o de escritura creativa, ¿no? Como este tipo de cosas, pero sí tiene estos 2 componentes, el componente de literatura y el componente de edición. Y fue la parte de edición lo que a mí más me llamó la atención, porque yo desde que me metí a este mundo de los libros de una manera muy orgánica, muy empírica, de amar leer y amar compartir todo lo que los libros me causaron, como que este mundo editorial me comenzó a fascinar enormemente y ver la posibilidad de aprender de él y de poder trabajar en algún momento en este mundo como que me parecía un sueño absoluto, ¿no? Y precisamente porque digamos que el oficio del editor siempre se piensa mucho como corrector de estilo, ¿no? O es una persona que sabe de lingüística, pero de pronto no le gusta leer, ¿no? O sea, como que no estaba pegadito así como lo hicieron en esta carrera y fue muy acertado que precisamente cuando yo estaba buscando como la doble titulación estuviera estudios literarios y edición. La tenía clara desde el principio porque yo como en segundo o tercer semestre fue que descubrí esta carrera. Entonces comencé a meter materias selectivas y todo el tema de la otra carrera. Ahí vi como las primeras materias que se ven que son introducción a los estudios literarios e introducción a la edición.
Y en introducción a la edición como que nos muestran el organigrama pues de una editorial. Y hay una parte que está la parte como de marketing y de ferias del libro, de entrevistas a autores y tal. Y la profesora dijo, esta es una parte que suelen hacer muchos comunicadores sociales. Y yo dije, como tengo todo, ¿no? O sea, como que yo estaba estudiando comunicación social y además amo este mundo de los libros y yo dije, qué sueño como trabajar en una editorial y poder pues acompañar todos estos procesos con autores, viajar y conocer muchas ferias del libro. Ese es como el sueño. Y pues digamos que ahí conocimos, claro, mucha cosa de la parte externa, digamos como negocio. En literatura, digamos, todas las materias que tú ves de literatura, es tú absolutamente fascinado por las obras que han escrito los autores, por todo lo que han traído como con su talento y leer clásicos y entender como historia y arte, ¿no? O sea, estudiar literatura no es solamente leer qué crees que significa esto y ya, sino es una cantidad de contexto, de, no sé, es que son como tantas cosas que tú tienes que entender qué está pasando en el mundo para que Kafka haya escrito La Metamorfosis, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo para que se diera la poesía andalusí, para que se dieran las novelas de caballería que después van a ser las que van a inspirar Don Quijote, ¿no? O sea, como que todo el mundo está unido y para poder entender la literatura también tenemos que entender el mundo, porque a la larga la literatura nos habla de esto, ¿no? Entonces es un estudio histórico y de arte y del ser humano, de psicología, impresionante. Entonces, como que tú por toda esta parte de literatura te fascinas por esto, ¿no? Y es como leer un montón y leer obras retadoras y conocer el contexto y conocer cosas de los autores y hablar con profes que han dedicado años y años de su vida a estudiar ediciones y un montón de cosas. Pero la parte editorial es una parte un poco más seria, un poco más ejecutiva, un poco más de pensar que pues el mundo editorial es un negocio. Entonces vamos a hacer este organigrama, vamos a ver, tenemos este presupuesto para sacar 10 libros en el año, cómo los vamos a sacar, cómo se van a vender, cuál va a ser la elección de las hojas que vamos a tener, cuántas hojas va a tener para que nos salga barato, el interlineado influye en cuán barato va a salir, cuál va a ser la cubierta, vamos a contratar un fotógrafo, vamos a tener una foto de un banco de imágenes que pueden usar 1000 editoriales más o vamos a contratar un ilustrador. Son una cantidad de decisiones impresionantes que tienen que ver siempre con el dinero y que tienen que ver siempre con cuán rentable va a ser un libro y si tu editorial va a surgir y va a ser exitosa por estas decisiones que tú tomas, ¿no? Entonces como que están estas dos partes, una muy idílica y muy romántica de los libros son fantásticos y como todo lo que cargan en sí mismos y esta otra de cómo vendemos eso, ¿no? Entonces es fantástico. Conozco muchas como compañeras que esta parte editorial no les gusta, como que les hubiese gustado mucho más estudiar literatura en sí misma, pero yo me considero, no sé, yo a veces me siento como muy rara en la carrera de literatura, porque muchos sí son así como wow, los libros, ¿no? Como y a mí me encanta, no sé, me la paso hablando de ellos y estoy rodeada de libros todo el tiempo, pero también, no sé si por mi otra formación de comunicadora social, soy capaz también de separar y de tener esta parte un poquito más ejecutiva. Y de hecho la profe me lo dijo de esta materia de procesos editoriales, me dijo como que tenía mucha madera para ser esta editora general que piensa un poco más con cabeza fría porque así tocan los negocios. Yo no sabía que era así, pero así soy, imagínense. El caso es que todo este contexto se los doy para contarles que la materia de procesos editoriales está en este componente editorial. Entonces ya uno ha pasado por introducción a la edición, que es donde pues te cuentan un poco sobre todo este mundo editorial. El trabajo final es construir un libro que se vaya a vender. Yo vi introducción a la edición con la misma profe que vi procesos editoriales y nos fue muy bien. Nuestro libro fue el ganador entre los que se seleccionaron y la profe tuvo que votar como el director de la carrera, o sea, tuvimos que hacer la presentación del libro porque es un libro que se puede vender, etc. Y después que pasas por todo esto, llegas a procesos editoriales 1. Este semestre voy a ver procesos editoriales 2, bueno, el 2023 1. Estoy muy emocionada porque ahí ya es toda la parte legal, todo el ICBN, todo esto, entonces hay mucho más como que conocer de todo este mundo, pero pues en procesos 1, digamos que tú llegas y de una vez te dicen el trabajo final es hacer un libro y uno como, ay, tan chévere,
pero, o sea, como que uno no dimensiona en serio todo lo que toca hacer. Es una materia que además no es como que todo el tiempo estés trabajando en el libro, sino que hay clases. Yo no me esperaba que, por ejemplo, hubiesen tantas clases como de ortografía y de redacción. Te enseñan desde las palabras graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, agudas, ¿no? O sea, como todo esto que ustedes creen que yo no me acordaba de nada de eso. Y me hicieron quiz sobre eso y me tocó ponerme a estudiar porque yo sé dónde va la tilde porque tengo la palabra en la cabeza, pero de saberme la teoría, no. Nos hicieron muchos ejercicios de corrección de estilo y pues como todo este proceso de edición de cómo tú vas a editar un texto, porque era algo que íbamos a necesitar para todos los manuscritos que íbamos a recibir. Entonces yo digamos que tenía en la cabeza, y esto fue como una de las cosas que me choqueó mucho, porque creo que yo les conté en un reading blog como un problema que pues no es un problema, como una situación que no me esperaba con una autora, porque pues yo cuando comenzamos a editar los textos recibimos 15 manuscritos, éramos 3 personas en el grupo, creo que me estoy adelantando. Esperen, termino con el tema de la clase. Entonces básicamente en la clase como que teníamos todas estas clases de redacción de ortografía, de ejercicios de ortografía, de tener en cuenta las ambigüedades, del uso de las mayúsculas, que yo decía como, pero eso tiene un montón de reglas impresionantes, de volverle a coger un poquito de amor a la RAE, porque la critican mucho por todo el tema del lenguaje inclusivo, etcétera, pero la labor que hace para que podamos entendernos entre todos no se puede negar. Entre muchas cosas como que veíamos, ¿no? Y ya después un poco más del trabajo del editor. Entonces, digamos que de todas las cosas que vimos, el mayor aprendizaje que me llevo es que el editor no es un carnicero, sino un cirujano. Yo cuando como que escuché eso dije, ok, no, como que no lo procesé, pero cuando me senté a editar me di cuenta de lo que implicaba esto. Así que pasando a la segunda parte, que era de qué trataba pues este proyecto, les cuento que pues como les digo, como que en el inicio nos decían tienen que escribir, hacer un libro, no es escribir sino hacer un libro, o sea, no es esta parte de que yo soy escritora, yo voy a publicar un libro, no, sino tú vas a editarlo, o sea, estás al otro lado de todo este proceso editorial. Entonces nosotros íbamos a recibir 15 manuscritos de estudiantes de otra materia que se llama Introducción a los Estudios Literarios, que es la primera materia que tuve desde la carrera. Entonces esa materia es un poquito conflictiva porque pues entran las personas que están estudiando estudios literarios y edición, pero también es una electiva. Entonces pues hay personas como de otras carreras, las electivas muchas veces uno las usa como no sé qué hacer, entonces meto cualquier cosa. A mí no me pasó porque yo tenía claro que quería estudiar literatura, entonces las usé con materias de esa carrera, pero pues como que pasa, no sucede mucho, como que la gente a veces las elige como al azar. Entonces, digamos que lo que nos íbamos a encontrar era de todo, personas que escribían muy bien y otras que no tanto, etcétera. Tuvimos que ir al salón de clases a hacer la presentación, decirles cómo nosotras somos las estudiantes de procesos editoriales 2, ya cuando se hacen esa materia estás por ahí en cuarto, quinto semestre, o sea, has avanzado un poco más y pues vamos a editarlos. Hicimos como un sorteo, elegimos qué autores se van conmigo, qué autores se van con, porque éramos 3 grupos, entonces cada uno pues tenía sus autores, etcétera. Ahí pues comenzamos todo el proceso de contactarlos, de decirles como, bueno, mi nombre es Sofía, mi nombre es tal, ¿no? Como de todo el equipo, vamos a ser sus editoras, esperamos los manuscritos tal día, que era cuando ellos tenían que entregarlo en su materia, etcétera. Y ahí como que comenzamos el proceso de edición. Mientras tanto, nosotros aprendiendo pues todo el tema de ortografía, redacción y todo esto. El caso es que yo desde el principio pues me armé un cronograma, porque mi vida funciona con listas y cronogramas, y ahí como que puse todo. Tenemos 3 meses para hacer esto, espero poder terminar este proyecto una semana antes de la entrega, así que tenemos que editar tantos manuscritos este día, vamos a hacer un concurso, hicimos un concurso donde pegamos como afiches en la universidad, eso está en algún reading blog, pues ese concurso recibimos como 5 cuentos, todos estaban fantásticos, pero elegimos uno, se iba a publicar. Lo que hicimos hacer esto del concurso como por tener la experiencia. Ya vamos a editar un libro, pues hagamos otra cosa como tan chévere. Entonces me puse como a buscar concursos que hacen las editoriales y todo eso es como fantástico. Entonces pues ahí dimos un premio, que era como un kit de libros y pues como separadores y dulces, y bueno, como que dimos ahí un premio que reunimos entre todas, y esa experiencia también estuvo fantástica, no era obligatoria, pero como que nosotros queríamos hacerla, ¿no?
Y pues ahí como que ya teniendo como las 15 personas, comenzamos a editarlas bajo control de cambios, vamos mirando, y pues ahí fue donde salió como una de las experiencias, digamos, en el tipo de autores que nos topábamos. Porque habían autores que fueron como totalmente desinteresados, que nunca nos respondieron y los cuentos se publicaron así sin que ellos los hubiesen como de cierta manera aprobado. Porque pues es un proceso larguísimo. Tú tienes que primero recibir los manuscritos, después tienes que leerlos todos para decidir más o menos qué tema es. Esto digamos que en una editorial real, pues tú tienes muy claro de que es una colección de cuentos, ¿no? Es muy extraño que sean cuentos de diferentes autores, siempre es la colección de cuentos de Cortázar, de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces sabemos más o menos el estilo que manejan. Aquí era, digamos que ellos tenían que hacer un pastiche, que es como coger un cuento y intentar recrear el estilo del autor. Entonces eran autores como Chimamanda, como Edgar Allan Poe, como Lovecraft, entonces varios cuentos sí estaban como en el mismo mood, pero otros como totalmente alejados, y nos tocaba mirar cómo articular todo eso para que no se viera como 15 cuentos salidos de la nada y ya, ¿no? Entonces tocaba hacer esa primera lectura. Después nos dividimos los textos y ya se comenzó a pensar en la propuesta de diseño. Cuáles son los colores que vamos a usar, cómo vamos a distribuir todo. La profesora dijo que tenía que tener más o menos 120 páginas para que no se viera tan corto. ¿Qué cuentos vamos a ilustrar y cuáles no? ¿Van a ser ilustraciones o van a ser fotos? ¿Le vamos a pagar a un ilustrador externo o no? Son muchas decisiones las que tocaba tomar. A partir de ahí, pues cada una como que editaba los 7 cuentos que le tocó. Digamos, pues había en el cronograma decía como hoy tienes que entregar 3 y tenía que pasar por la lectura de la otra para que no se nos fuera nada. Al final hicimos un audiolibro, estuvimos 6 horas grabando ese audiolibro con algunos autores que quisieron venir y otros nosotras. Tuvimos que editar ese audiolibro, hacer el QR, ese está al final del libro. Y mientras tanto, pues nuestra otra compañera, éramos 3 haciendo todo esto, 2 digamos editando, ella editó 1 e hizo toda la propuesta de diseño y todo el montaje en InDesign, que es una página especializada para pues hacer como todo la diagramación del libro. Yo no tengo ni idea cómo usar eso, ella fue la que le cacharrió y miró todo eso. Creo que en Procesos 2 nos enseñan cómo utilizar esa aplicación, pero la verdad es que, o sea, es mucha cosa que yo no tenía ni idea cómo era. Es pensar mucho en que, por ejemplo, en el plan de páginas, en que tienes página par, página impar, todo tiene que comenzar por página impar, tener en cuenta las guardas, cómo va a ser la portada, cuánto nos va a costar eso porque tenemos que pagarlo nosotras, etc. Al final nuestras decisiones pues fueron bastante sencillas en cuanto a que en el grupo, gracias a Dios, había talento como para todas las cosas. Entonces 2 editamos y pues una compañera se encargó de hacer toda la parte del diseño. Entonces no nos toca pagar nada adicional y pues cotizamos y el libro como que no nos salió tan caro, pues uniendo nosotras 3 fuerzas monetarias. Otros grupos sí decidieron pagar como a un ilustrador que les hiciera la portada, etcétera. Entonces pues ahí se incrementaban muchos gastos y ellos contaban que fue complicado pues porque tenían que unir como las fechas de entrega del ilustrador con los percances que se dan en la vida, ¿no? De que no me entregó a tiempo y era la última semana y todo esto, que era pues bastante conflictivo. Entonces son muchas decisiones que tocaba tomar. Como les digo, para todo eso tuvimos 3 meses. Tuvimos diferentes actitudes de autores. Como les digo, algunos pues como que ni idea, nunca aparecieron. Otros como que revisaron y dijeron ok. Y yo tuve una autora que, espero que no vaya a ver nunca este video, que fue bastante complicada, porque fue el primer cuento que edité y yo estaba muy emocionada. Yo puse control de cambios y comencé a editar, tal, mirando tal, pero ahí es donde les digo que entendí un poco la diferencia entre ser carnicero y ser cirujano. Yo estaba corrigiendo ese texto basado en lo que a mí me gustaba leer y no pensando en el estilo de la autora. Entonces ese fue un gran error porque cambié mucho, o sea, como que yo decía, estos son demasiadas comas, demasiados puntos, debemos reducir esto, tal, ¿saben? Pero no porque gramaticalmente estuvieran mal, sino porque a mí no me gustaba que estuviese así. Entonces ese es un gran error. Eso fue lo que me pasó con un primer cuento. Ya en lo siguiente la profe nos dio más consejos y ya pues tuve 7 cuentos con los que practicar, ¿no? Entonces cuando pues le pasé los cambios a esta chica, ella dijo como que no le gustaba, o sea que no estaba de acuerdo con muchos cambios. Estuvimos 2 horas haciendo la revisión. Yo le decía como
no hay lío, o sea, revisa como tú las cosas que no te parecen y las discutimos. Me dices, o sea, acepta lo que tú quieres y ya. Y ella me decía como, no, yo quiero saber por qué pusiste esos cambios. Yo le explicaba, no, es que mira, ya tienes un uso excesivo de comas, podemos mirarlo así y tal, no sé qué. No, no me parece, no me parece. O sea, como de 20 cambios que le hice, aceptó unos 2. Y fue agotador, fue absolutamente agotador. Y digamos que uno de los requisitos que nos ponían al principio era como, si el autor no aprueba, no sale. O sea, digamos que la última palabra la tiene el autor. No sé esto cómo sea en una editorial como tal, bajo un contrato. Si el autor se tenga que ceñir un poco también a las reglas de la editorial, porque yo me puse a pensar en libros que yo he criticado por su edición, porque yo digo, esto le falta mano editorial, pero qué tal que sea que el autor no haya aceptado los cambios. También puede ser, o sea, como que todo eso me puse a pensar, ¿no? El caso es que, bueno, tuvimos que ir a imprenta, se logró imprimir el libro, desafortunadamente no lo tengo aquí en físico para podérselos mostrar porque lo tiene una compañera, solo tenemos una copia en el mundo, pero salió muy bello, pasta dura, precioso, me encantó. Por ahí tuvimos unos problemas de diagramación que unos párrafos nos quedaron como en el centro, que fue como nuestra crisis porque ya estaba impreso y todo, pero fue como pues nada, o sea, tuvimos muy poco tiempo, dimos lo mejor de nosotras. Digamos que si me hubiese como estresado muchísimo, si hubiese sido como que no estuviésemos comprometidas y por eso se nos hubiese pasado, pero simplemente fue un error humano y sucede, y entonces como que pudimos como pilotearlo muy bien. Tuvimos nuestra presentación, que fue las fotos que les mostré por redes sociales, donde ya pues era presentar todo este trabajo, mostrar como todo el potencial del libro, etcétera. Y estuvo muy bonito, estuvo muy nostálgica, los 3 proyectos salieron fantásticos, todos tenían libros muy, muy buenos, se notaba el esfuerzo y el amor, y es muy bello trabajar no solo con tu equipo, sino que realmente todo el salón estuviese como tan comprometido y que se notara que están estudiando esto porque realmente lo aman, y que a pesar de todos los problemas que hubo y del estrés que implicaba esto, pues ahí la lograron, fue demasiado bello. Y pues en aprendizajes, ya la tercera parte de este video, decirles que tengo muchísimo más respeto por el mundo editorial después de haber pasado por esta experiencia, porque uno en serio no es consciente de la cantidad de cosas que hay detrás de un libro. Y eso que este libro no tenía nexos, no tenía mapas, los autores dentro de todo como que respondieron bastante bien, eran cuentos, entonces es mucho más sencillo editar un cuento, pero una novela de 500 páginas, o sea, esta cosa es muy complicada, es muy, muy complicado como todo ese trabajo del editor. Y a veces siento que como lectores, y hay algunos autores que no valoran este proceso, es demasiado importante tener otra mirada, una persona que haya estudiado esto y que tenga un conocimiento importante de realmente qué se está vendiendo afuera y cómo podemos potenciar tu libro, no para cambiar tu estilo ni nada parecido, porque el editor es un aliado, no es un carnicero, pero como que realmente es una figura absolutamente indispensable en todo este proceso editorial. Y es como este director de orquesta, o sea, realmente es impresionante todo lo que se hace, y dentro de una editorial pues son absolutamente necesarios editorial, editor, o sea, este oficio es muy, muy importante desde tiempos del Quijote y más atrás. Y nada, el trabajo en equipo creo que es una cosa demasiado, demasiado importante. Yo me siento muy agradecida porque mi equipo de trabajo, o sea, fue una bendición de Dios. Yo he tenido equipos de trabajo malos y esto es agotador y te drena toda la energía, pero este equipo fue fantástico, todas súper comprometidas, todas poniendo como su milla extra, y eso se nota en el trabajo final porque trabajamos muchísimo, trabajamos demasiado. Decirles que nos sacamos 5, entonces sirvió el trabajo. Y, y nada, quedé muy agradecida por esa experiencia. Fue agotadora, repito, pero muy satisfactoria, y como con muchas más ganas de seguir descubriendo este mundo, agradecida por poder estudiar esto. Yo sé que hay gente que quiere hacerlo, pero es complejo, o sea, es complejo y es costoso, y pues hay como muchas cosas, y yo puedo hacerlo, y eso me llena como de mucha felicidad. Por eso quería contarles la experiencia por chisme, porque supieran un poco pues de qué va esto, pero también como para que dimensionemos juntos un poco todo lo que implica que estos libros estén aquí, porque no es un trabajo fácil, es muy complejo. Y
Y pues nada, agradecerles muchísimo, muchísimo como a todos los editores del mundo y a todas las personas que se lanzan a este mundo editorial, a las editoriales independientes que sin un motor monetario siguen, sin, como del tamaño de las editoriales comerciales, siguen dándola con libros bellísimos, ediciones cuidadas. Si tenemos la oportunidad de comprar esos libros, que yo sé que en muchas ocasiones son muy costosos, pero cuando tenemos toda información en la cabeza de, es que si es un tiraje menor te los van a cobrar más caros, es que mira la calidad del papel, mira la calidad de la portada, o sea, hay muchas cosas ahí importantes que pues hay que considerar, y creo que cuando uno se enamora de los libros, pues va un poco más allá, ¿no? Ya es como no un compromiso de que me vas a dar tu mundo editorial a mí, sino cómo puedo yo retribuir todo ese trabajo, y eso es lo que me pasó con esta experiencia. Así que quería contárselas, cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció, si quieren saber algo más y yo voy a estar ahí respondiendo, y creo que eso sería todo por hoy. Les recuerdo que pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Recomendarle este video a algunos de sus amigos que les puede interesar, que están interesados en estudiar literatura, edición o que les gustan los libros, y nos estaremos viendo la próxima semana.